Muy buenos días a todos los hombres de valor. Hoy les damos la bienvenida a Willy Morales a este podcast llamado Cara a Cara con un hombre de valor. Willy forma parte de la generación, de la nueva generación del relevo. Con hombres de valor llevamos 15 años y pensamos que este es uno de los hombres de valor jóvenes que nos viene a ser el background de toda esta generación de hombres de valor. Así que le damos las gracias por estar aquí presente, Willy. Willy es un profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es un hombre casado con dos hijos. Está en forma parte de esa generación de colombianos que llegan a Estados Unidos y buscan la manera de salir adelante. Hace poco veíamos un programa como los colombianos son los grupos de los más avanzados en llegar y triunfar en Colombia en sus propios negocios o en negocios profesionales debido precisamente a la preparación que tienen. Entonces, él está en el marketing digital, conocemos su compañía y está en el negocio del real estate. Es un hombre casado con dos hijos, así que bienvenido, Willy. Muchísimas gracias, Alfonsito. Es un placer estar aquí en este podcast contigo y bueno, aportar desde lo que podamos para inspirar a las personas a que tengan una relación más cercana con Dios y bueno, que nos conozcan un poco a todos los que estamos en el grupo. Correcto, Willy. Entonces, primero que todo, antes de comenzar con esas preguntitas que tenemos en varios frentes, nos gustaría que nos hicieras una oración para que este trabajo que estamos haciendo con los podcasts cumpla ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que inspiren, que profundicen en la fe, que exploren en el liderazgo y que sirvan para compartir consejos prácticos con toda la audiencia del canal de YouTube Hombres de Valor. Así que Claro que adelante, sí, Willy. claro que sí. Bueno, Dios, Señor, te damos gracias por este día de vida que nos das, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor, a través de estos canales virtuales, Señor, que seas tú ayudándonos a poner las palabras correctas, Dios, que sea el Espíritu Santo guiándonos a donde tú quieras que lleve esta conversación y que este video le sirva a muchísimas personas para que a través de nosotros llegue al corazón y llegue a las mentes y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que se quede como una semilla y bueno, que se cumpla tu propósito de todo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Willy, comenzamos con una pregunta bien interesante que tiene que ver con fe y valores. Y es una pregunta de conflicto. Nosotros llegamos a Estados Unidos, hay muchas cosas que a veces nosotros nos parece que no están bien hechas, que a veces como que golpean nuestra fe, que decimos, pero es que no lo hacemos de esta manera, entonces no lo podemos hacer y necesitamos hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejas los conflictos entre tus creencias personales, entre tu fe y las demandas del mercado, lo que el mercado te ofrece? O muchas veces, cómo tú colocas tus límites, cómo enfrentas esa situación. ¿Te ha tocado enfrentar una situación que de pronto le pueda servir a la gente para decir, me tocó dirimir un conflicto de esta manera y definitivamente tomé la decisión de hacer lo que tenía que hacer, o no lo hice, o busqué la manera legal o ética o de fe? Ese conflicto, ¿cómo lo has manejado? Bueno, digamos que a lo largo de mi vida profesional y de mi vida empresarial y en los negocios, Dios me ha venido enseñando y amoldando que primero son los principios y valores con Él. Eso es la base de todo. Entonces, eso tiene que primar siempre a cualquier cosa que te puedan poner sobre la mesa. Y llámese para una promoción, para subir de categoría, digamos, en la empresa, o para hacer un negocio, o para ganarse una licitación, o para cualquier tipo de cosas. Digamos, en Colombia es muy diferente al tema de Estados Unidos, como tú bien lo decías. Acá, digamos que hay muchas reglas y muchos pasos que tú tienes que seguir, y ya, tú tienes que seguirlo así y sabes que todo el mundo va a hacer lo mismo. No es como en Colombia, digamos, en algunas partes o temas en temas de licitación, tú sabes que ocurren muchísimas cosas, ¿sí? No, acá el tema es totalmente diferente. Tienes que cambiar toda esa mentalidad que tenemos.
y son nuevos mundos. Tienes que tú aprender, digamos, de cero y empezar a hacerlo porque uno dice, no, yo ya sé cómo se maneja esto. Tienes que Eh, investigar y prepararte. Hay unas cosas que uno siempre consulta con ese background que tiene y cosas que te ayudaron seguramente en ese proceso inmigratorio que fue el tema de tu talento. Tú eres, inclusive te hicieron una entrevista, te publicaron un artículo bien interesante en la revista Cambio Hispano sobre el talento que tienes para, especial para entrenador o conductor de motocicletas. Cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo te ayudó eso en ese proceso? Bueno, pues mira, Alfonsito, gracias, gracias a Dios. Y fue un milagro. La gloria y la honra para Dios. Eh, digamos que con mi carrera en el motociclismo, que, que digamos yo me destacaba en Colombia por manejar, por correr en una moto Harley Davidson frente a las Superbikes o frente a otro tipo de motos, que era muy curioso, porque pues tú cuando te dicen una Harley Davidson, tú piensas que es una Harley, una moto grande, que siempre va recto, tal vez con un prospecto de persona un poquito grande, el típico americano, que siempre va recto y ya, y tú ver una moto de estas en las pistas de Colombia acostando la moto. Entonces fue demasiado interesante, demasiado interesante. Y bueno, logré ganar muchas cosas con esa moto, bueno, y en más categorías con otras motos. Y digamos que eso me abrió las puertas aquí a una visa de talento extraordinaria. Y lo que te digo, pues solamente fue Dios el que hizo toda su obra. Y esto lo cuento, digamos, a manera de milagro porque, digamos, no es fácil aplicar y no es fácil que se le otorgue a una persona una visa de este tipo. Entonces, yo siempre que me preguntan, oye, ¿usted cómo hizo? Y yo, mire, a mí la verdad, en año y medio me dieron todo esto. Todas las ¿Por cosas, sí. qué? Solamente por Dios. Ujú. Y ellos Sí, dicen, claro. como, no, es increíble. Y yo, sí. Eso lo hizo Dios. Y si lo hizo Mm, conmigo, lo puede hacer con cualquier persona. Muy seguramente, como te lo explicaba este micrófono, este grupo de hombres de valor ya lleva 15 años y Willy Morales está llamado a ser la generación del relevo de hombres de valor. Pues queremos que lo conozcan un poquitico más y en ese orden de ideas queremos hacer una pregunta que tiene que ver con la vida personal y espiritual. ¿Quién ha sido tu mayor ejemplo de liderazgo cristiano y por qué? De liderazgo cristiano. ¿Y por qué? Hay dos personas que han influenciado mucho mi vida y son Gio y Julio. Ujú. Y, y lo digo porque no solamente son los líderes de nuestro grupo, sino he tenido la oportunidad de conocerlos a ellos más eh, en su faceta, digamos, como empresarios, como padres, como hijos, como abuelos, eh, como amigos. Y digamos que lo más importante aquí que yo también tengo que traer a la mesa es que todos somos seres perfectamente imperfectos. Todos cometemos errores, todos pecamos, pero lo importante es uno intentar seguir los principios que Jesús nos puso y que Jesús nos ha mostrado y seguirlo a Él y ser como esa persona que quiere hacer todas las cosas y tener todas las actitudes cuando Jesús estuvo en la tierra. ¿Qué es lo que veo yo reflejado en ellos? Eh, ellos son demasiado sabios, se han preparado, han pasado por muchos procesos, porque uno dirá, "Ah, no, pues es que mira ya cómo están ellos con sus familias, con sus empresas y demás cosas, pero cuando tú te sientas con ellos eh, y ellos a compartirte toda su experiencia y su testimonio, tú ves, wow, tú, como decimos coloquialmente, ves solamente la punta del iceberg, pero no ves todo lo que han pasado y todos los procesos que han sufrido. Entonces, ellos dos han influenciado mucho mi vida, me han dado muchísimos consejos,
enfocado cuando he estado desenfocado y de verdad yo los admiro demasiado. Una de las cosas, tienes razón y creo que compartimos en ese punto. Una de las cosas que me llama mucho la atención de los primeros eh, personajes que pasaron por este cara a cara, por este podcast de cara a cara con un hombre de valores, que ellos llevan matrimonios de toda la vida. Me sorprendió de John Crespo, que tuvo una sola novia Una novia. y es su Ujú. esposa hoy en día, y Gio y Julio llevan matrimonios de 40 años, de tal manera que Willy, tú obviamente como persona joven, tienes un matrimonio relativamente joven en términos de años, pero obviamente esperamos que sea, y que cuando tú colocas como ejemplo esos estándares que has nombrado, pues que tu matrimonio sea el último, el de toda la vida. Me parece eso Sí, fabuloso. así Te tengo una pregunta de liderazgo y empresa y es, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado como empresario cristiano? De todas las cosas que has tenido que enfrentar, ¿cuál ha sido ese mayor desafío? Pasaste es. por el tema del marketing digital, pero también estás en el real estate, tienes que buscarle, como decimos popularmente, la comba al palo, ¿no? Y entonces ¿cuál es el mayor desafío que has tenido, digo, como empresario cristiano? Wow, pues mira, Alfonsito, a mí me pasó un tema demasiado complejo que digamos ya te lo puedo hablar en este momento tranquilamente, pero en su momento fue un caos terrible, un caos terrible. Yo en Colombia tenía un dealer de carros y de motos de alta gama y tenía más negocios. Bueno, tenía un gimnasio, un parqueadero, bueno, y demás cosas. Y Alfonsito, me hicieron una estafa tenaz, una estafa muy, muy, muy tenaz. Eso fue en el año 2018. La estafa me la hicieron en septiembre y yo me casaba a los 2 meses, imagínate. O Mm. sea, eso fue tenaz, eso fue tenaz, eso fue tenaz. Entonces, empezar el matrimonio así en esas circunstancias no es bonito, no es chévere. Digamos que se tenían otros planes, obviamente tocó cambiar todos los planes. Entonces, ese ha sido un tema bien complejo, digamos, eso obviamente afectó lo que fue el 2019. Entonces, en el 2019 empezamos como a crear más estrategias y bueno, miremos qué planes hacemos, qué negocios montamos, cómo podemos sobrevivir a esto. Y también surgió de ahí la posibilidad de empezar negocios en Estados Unidos. Y en Estados Unidos llegamos aquí en el 2020 y tú sabes, Alfonsito, que en el 2020 fue la pandemia. La pandemia, plena pandemia. Entonces, digamos que se juntó lo de esa estafa que me hicieron, más después al tiempo, relativamente corto tiempo, el tema de la pandemia. Entonces, wow, fue aún más desafiante. Eh, Willy, quisiera porque en alguna oportunidad Jaime Arias me lo había mencionado, tenemos que aprender de un hombre que haya tenido una quiebra, que haya tenido una estafa, como en este caso, y quisiera que le contáramos a la audiencia cómo fue la quiebra, no, sino en este caso no fue quiebra, sino fue una estafa. Bueno, una estafa que te llevó a la quiebra prácticamente, ¿no? Ujú. Entonces, cómo fue el intríngulis brevemente, por supuesto, los aspectos fundamentales para que la gente que está en su negocio no vaya a caer de esa manera? ¿Cómo le puedes explicar a la gente de manera sencilla cuáles serían las cosas que en retrospectiva no volverías a hacer para no caer en una estafa como la que pasó en tu negocio? Primero, yo diría ser muy, muy, muy celoso con las personas que tú haces negocios y a quien tú le abres la puerta de tu casa, como se dice. La confianza es algo que es muy valioso. Entonces, sé muy cuidadoso con la gente que se acerca a ti y ser aún más celoso con la gente que tú entras a tu casa, a tu círculo más íntimo, por decirlo así. Em, valorar las cosas que uno tiene, digamos, estamos hablando del aspecto económico y material, por decirlo así. Valora mucho, valora mucho cada cosa que tienes, porque eso te lo ha dado Dios para administrar. Es un regalo que Dios te ha dado,
pero ese regalo tú lo tienes que cuidar, porque muchas veces pasa que ya cuando tienes muchas cosas, digamos, como materiales, o decirlo así, tú ya ves como que eso es normal, ¿sí? Como que entonces ya no te sorprende nada. Em, y eso no puede pasar, no puede pasar. Eso, digamos que hay veces te juega una doble pasada, por decirlo así. Entonces, al no valorar las cosas, cuando no las tienes es cuando aún más las valoras, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Refugiarse en Dios, refugiarse en Dios. Y eso tiene como unas etapas, es como cuando tú pierdes un ser querido, que hay como ciertas etapas, como lo que llamamos una tusa, por decirlo así, como de negación, pasa esto, vas a sentir esto, y es una montaña rusa de emociones sin fin. ¿M? Entonces, ahí yo recomiendo es meterse a full con los temas de Dios, buscar consejeros sabios, buscar consejeros sabios, porque mucha gente te va a dar consejos desde la perspectiva de ellos, pero no con los principios bíblicos o los principios éticos, y no te van a ayudar esos consejos al final. Entonces, sí, buscar la ayuda correcta, eso es lo que yo pensaría. Mientras redondeas el tema de, porque es que estás tocando un tema que lo habíamos tocado hace unos tiempos con el tema de cómo sobreponerse a una pérdida. Imagínate que sin conocer ese material hiciste prácticamente, cumpliste con alguno de los pasos y ese material está puesto en el post de Hombres de Valor que se llama así, cómo sobreponerse a una pérdida y es en 7 pasos y estos 7 pasos tienen que ver con la sobreponerse a una pérdida por una quiebra, por un tema de salud, por la pérdida de un ser querido por una mala noticia, por una infidelidad, por cualquier razón, hay una pérdida. Y hay 7 pasos para sobreponerlos. Los invitamos también para que los vean a todos nuestros seguidores del canal de YouTube, que está puesto en el post de la sección que se maneja en el canal de Hombres de Valor. 7 pasitos bien sencillos y bien estructurados y bien fundamentados. En esta óptica, compártenos como la pregunta 16 está como relacionada con esta pregunta que te acabamos de hacer, es, ¿puedes compartir una experiencia donde tu fe te haya ayudado a superar un fracaso empresarial? Este fracaso empresarial que tuvo como origen, que tuvo como origen la estafa, te lleva a Estados Unidos, llegas a Estados Unidos y te encuentras con el COVID, como lo acabas de decir, son dos situaciones en las que te enfrentas. ¿En algún momento te peleaste con Dios? En algún momento dudaste con Dios? Y te hago esta pregunta porque me acabo de reunir con un hombre de valor que está peleado con Dios. Y dije, no, tenemos que almorzar, te cuento eso porque Ujú. ocurrió en términos reales y, y quisiera saber si eso también te pasó, si en algún momento tu fe se quebrantó, si en algún momento tuviste, te preguntaste, y lo mismo que ocurre en el proceso de duelo, ¿por qué a mí? Te hiciste esa pregunta y que te enfrentas, vienes de una situación de Colombia y llegas a Estados Unidos y te enfrentas de una vez, pero óyeme, pero me recibió a mí este COVID, aunque es una situación que afecta a todo el mundo, pues es una situación que en particular te afectó a ti. ¿Cómo puedes compartir esa experiencia? ¿Cómo agarraste? ¿Cómo eso puede inspirar a las personas que nos están escuchando? Sí. Adicional a eso, Alfonsito, llegó nuestro primer hijo en ese momento, en el 2020. Hágame el favor. Y yo ni idea de cambiar un pañal. O sea, a mí me pasaban un bebé y yo era como, ¿qué hago? No sabía ni cómo tenerlo ni nada. Entonces fue aún más mayor el reto porque también teníamos planeado que mi suegra y mi mamá nos ayudaran a cuidarlo y que sí, nos dieran como una asesoría más en ese tema. No pudieron venir. ¿M? Entonces, a mi esposa y a mí también nos tocó esa parte que tú sabes que papás primerizos es complejo. Entonces, todo ese cúmulo de situaciones, obviamente lo que tú dices, uno empieza a pensar como, hey, como, ¿por qué a mí? Y que caigan como todas al tiempo, como uno dice,
Sí, me peleé con Dios, se quebrantó mi fe. Y como, hey, pero, o sea, me abandonaste, ¿qué pasó? Eh, yo salí de colegio cristiano, yo salí del nuevo gimnasio cristiano, que es el colegio de Casa Roja. Entonces, como que toda mi vida he estado pegado a Dios, pegado a Jesús. Entonces yo le decía como, hey, me caso, pasa todo esto, ¿qué pasó? ¿Por qué? Como Y Jesús, perdóname, como Jesús dijiste en la cruz, en el último, en una de sus últimas palabras, Señor, ¿por qué me has abandonado? sí, algo así, yo decía, pero no puede ser tantas cosas. Y miro de aquí hacia atrás y, y ha sido un proceso, ha sido un cambio. Em, He pasado por fuego y, y de hecho hay una palabra que me acuerdo mucho en este momento, Isaías 43:2. eh, y de hecho esa palabra me la tatué en mi pie derecho, que Isaías 43:2 dice, cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas no te ahogarás, porque yo estaré contigo, yo soy tu Dios. Entonces, esa palabra me llenó a mí muchísimo. Y, y lo que puedo decir es que no te pelees con Dios. Obviamente, como ser humano, uno siente y tiene como esa emoción, pero todo es un proceso. Todo es un proceso por el que hay que pasar. Y Dios te va direccionando. Dios te va direccionando. Hay, digamos, hay veces que Dios está en silencio, ¿sí? Pero igual Dios sigue obrando, aunque tú no lo veas. Aunque tú no lo veas, Él sigue obrando. Y Precioso, dime. precioso, precioso versículo el que has escogido y vale la pena releerlo. En la versión de Dios habla hoy, dice así, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Muy Ujú. buen. Ya no, la tarea está hecha con ese versículo porque de verdad que es un versículo muy inspirador, muy inspirador. Sí, y también Julio me dio un ejemplo en una de las charlas que tuve con él. Él me decía, eh, tú estás pasando por el proceso que pasa el águila, que el águila en un momento dado tiene que decidir e irse a una cueva y pasa por un proceso en donde se tiene que quitar las plumas, bueno, cambia de pico y es un proceso doloroso, ¿sí? Pero sale lo que no servía, por decirlo así, y te moldea y, sales victorioso si tú lo decides y si tienes y si pones la mirada en Jesús, ¿sí? En las cosas de Dios y organizas muchísimas cosas. Entonces, lo que yo veo hacia atrás es que cada cosa que le pasa a uno en la vida es por algo y es un proceso que uno tiene que vivir. Entonces, es a no perder la fe y no pelearse con Dios, porque a la final somos seres humanos y Él es nuestro creador, es nuestro papá, entonces Él sabe por qué lo hace, y estoy seguro de que si somos sus hijos, un padre no le va a dar algo malo a su hijo, no lo va a hacer pasar por algo que no le vaya a traer un beneficio a futuro. Willy, ¿por qué aterrizas en el mercado del real estate? Eres agente inmobiliario hoy en día licenciado, ¿verdad? ¿Cómo llegas a tomar esa decisión y, y cómo esa se convierte en el centro de tu vida empresarial en este momento? Bueno, es muy interesante, Alfonsito. Digamos que yo tengo una vena comercial, me gusta mucho el tema de las ventas. Mi esposa me lo ha dicho, mis familiares, mis amigos, mis clientes, y siempre me habían impulsado como que, oye, métete en real estate, métete en real estate. Y yo, bueno, en Colombia hice unos negocios inmobiliarios y estudiando yo el mercado y estudiando, dateándome muy bien de qué es el sur de la Florida, qué es Miami, cómo está el mercado, y digamos frente a lo que es todo Estados Unidos. Miami es algo extraordinario, es fuera de lo común.
mercado que está creciendo muchísimo, a pasos agigantados, adicional los incentivos que dan en el tema de impuestos, las rentabilidades que da, las valorizaciones que da. Tú ves los números de visitantes y las empresas que vienen, las inversionistas, esto se está moviendo demasiado. De hecho, la gente está diciendo que eso se está convirtiendo en el nuevo epicentro financiero, en el nuevo Manhattan, por decirlo así. Ujú, Entonces, de ahí tomé la decisión porque vi una gran oportunidad y eh, junto con esto, mi foco y mi especialidad también es que el empresario colombiano y la gente colombiana inviertan en Estados Unidos de forma segura. Digamos que hay un tema coyuntural en Colombia por temas de gobierno y demás, que no vamos a ahondar en ese tema, ujú. eh, que es una inversión, una diversificación del riesgo para todas las personas. Y, digamos, yo he hablado con amigos y le he dicho, hermano, usted ha trabajado toda su vida, lleva su empresa a unos niveles altísimos, pero su patrimonio la mayoría lo tiene en pesos. Y de un momento a otro eso puede cambiar y le vale la mitad o una tercera parte. Entonces hay que diversificar. Y entonces de ahí nace esa inspiración para ser agente inmobiliario. Y bueno, estamos desarrollando todo eso, Alfonsito, todas esas estrategias. El mercado, cómo ves el mercado inmobiliario en general? O sea, estamos un poquitico como esperando que las medidas de Trump den resultado o ya sientes que el mercado ha despegado. Lo que te digo, Miami es diferente. Miami es diferente al mercado del real estate de, de América. Acá tú ves y todo sigue subiendo de precio, tanto las rentas como las Particularmente ventas. Miami, Sí, particularmente Miami, ¿no? Miami y sus alrededores, sí. Sí, claro, Hablando, particularmente hablando Miami. de eso, entonces es una inversión a la segura. O sea, tú publicas algo y ya tienes el cliente. Yo sé, el tema con las nuevas políticas de Trump y demás, que la gente está como un poco esperando a ver qué pasa, pero igual acá sigue el mercado hacia arriba. Y finalmente, se nos acaba el tiempo con la última pregunta. ¿Qué legado te gustaría dejarle a Jacobo y a Valentina? Son de 4 añitos y de año y medio los niños que tienes, y de una vez comienzas a pensar, ¿qué es lo que yo les voy a dejar como hombre de valor cristiano y empresario? ¿Qué legado te gustaría dejar como en tu casa? ¿Cómo te gustaría que te vieran? ¿O ese pensamiento por ahora no te inquieta? ¿Cómo has pensado esa situación de familia? Sí, claro, Alfonsito, sí, sí me inquieta y verlos eh, cómo van creciendo y ese paso de bebé a, bueno, digamos ahorita Jacobo que tiene 4 años y medio, que ya interactúa mucho contigo, que te empieza a hacer preguntas, tú dices como, wow, o sea, tengo una personita chiquita que está mirando cada cosa que yo hago y que yo soy su figura a seguir, porque si, eh, más que tú le hables, ellos aprenden es por imitación, por verte. El ejemplo, Entonces, el ejemplo. Entonces, eso te lleva a ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor vecino, un mejor amigo, en todas tus áreas, en todas tus facetas. Es una responsabilidad demasiado grande ser padre. El legado, obviamente, principios bíblicos bien fundamentados, valores, ética. Y estoy trabajando en un proyecto aparte para que eso se vuelva un tema generacional y tiene que ver con el tema de Dios y yo sé que va a impactar a muchas almas y a muchas personas y en su momento dado te contaré más de lo que es, sí. pero ya estamos trabajando en eso. Qué bueno, Dios, Willy. sí, Dios en un concierto de Marcos Witt hace muchos años me lo dijo y yo como, uy, ¿en serio? Y en un concierto también aquí hace como 2 años de Hillsong, volvió y me lo dijo Dios así. Y yo, ok, Señor, tengo que hacerlo. Entonces estamos trabajando en eso. No me equivoco cuando encabecé este podcast de cara a cara con un hombre de valor en decir que tú eras la generación del relevo y
muy seguramente cuando todos vean este podcast van a decir, sí, señor, este es uno de los dignos representantes de esa generación del relevo de hombres de valor. Así que muchas gracias, Willy. Los 30 minutos se nos pasaron volando. Esperamos tenerte en Sí. una próxima oportunidad y muchas gracias por todo. No. Hasta pronto.